Bien, hoy vamos a hablar acerca del egoísmo y vamos a iniciar una serie de mensajes sobre la base de los opuestos del bien. Los opuestos del bien son la ausencia de. El egoísmo es un inmoderado y excesivo amor por uno mismo, por sus ideas, ¿sí? Por nuestras ideas, por nuestras emociones, nuestros intereses y planes. De tal manera que nos lleva solamente a atender desmedidamente lo que nos conviene y nos interesa a nosotros, en detrimento de todo lo demás que nos rodea. Sí, el egoísmo, si bien es un rasgo del carácter, la gente no tiene que ser egoísta en su personalidad para ser egoísta. No sé si me explico. Hay personas que todo el tiempo son egoístas porque eso es un rasgo de su carácter. Pero aunque yo no sea egoísta como rasgo de mi carácter, yo puedo tener episodios de egoísmo. Por eso todos y cada uno de nosotros hemos sido egoístas en algún momento durante X cantidad de tiempo con una persona o con otra. ¿Sí? El egoísmo es solamente mirar hacia mí, mi interés, lo que me conviene, lo que me preocupa, lo que es mi asunto, olvidándome de todo lo que pueda quedar de mí para afuera. El egoísmo es pecado, tal y cual pecado. Y el egoísmo está presente en todas las manifestaciones del pecado. El egoísmo y la pereza están en todas y cada una de las manifestaciones del pecado. No hay un solo pecado que no tenga pereza y egoísmo. ¿Sí? La pereza, porque la pereza es un pecado también, para que lo sepa. La pereza es una ausencia de esfuerzo. El egoísmo es una ausencia de generosidad, de altruismo, de amor hacia el prójimo, que es el mandamiento número 2 más grande de la Biblia, ¿verdad? Entonces, en cada manifestación de pecado, siempre usted va a encontrar pereza, por ejemplo, porque la gente peca por la debilidad, la flojera para hacer la voluntad de Dios. No tengo las fuerzas, no me interesa, no le echo ganas para hacer la voluntad de Dios, así que hago lo contrario. ¿Sí? La pereza está presente en todos los pecados habidos y por haber. ¿Sí? Y el egoísmo, porque el pecado es una manifestación, ¿verdad? Este pecado es una manifestación de la individualidad, el individualismo en su máxima expresión. Es una ambición, un egocentrismo temporal o perenne en el alma de las personas. Y aunque muchas veces lo echamos debajo del tapete diciendo Dios, perdóname, el egoísmo es tan peligroso como cualquier manifestación del pecado existente y debe ser erradicada de la mente y el corazón de las personas, porque el egoísta empezó siendo egoísta una vez y le gustó y continuó siéndolo. Todos hemos sido egoístas, a no ser que haya alguien que sea egoísta todo el tiempo, y esa persona se va a topar con que está completamente en contra de la voluntad de Dios, porque desde los cielos se ofreció lo mejor para la tierra, que fue la vida de nuestro Señor Jesús, y Dios mostró generosidad, amor, altruismo, compasión, que son propios de no pensar en uno mismo, sino en el bien de los demás. De tal manera amó Dios al mundo que dio. El egoísta nunca da de sí, ni de su tiempo, ni de su esfuerzo, porque no le interesa perderlo por los demás. Lo pierde en todo caso por él, pero no por los demás. Y una de las cosas que debemos de pensar, por ejemplo, es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 24, en la traducción en lenguaje actual, que dice que ninguno busque su propio bien. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. No es que nos olvidemos de nuestra vida, sino que además de pensar en nosotros,
que eso no hace falta que nadie nos lo diga, a no ser que mucha gente esté como enferma o algo así. El que no piense en sí mismo, para nada, nunca, ese no está bien. Es bueno pensar en uno mismo, de la misma forma en la cual uno debe pensar en el bien de los demás, ¿sí? Y la Biblia enseña que es una de las manifestaciones del fruto de la carne. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia y le describe una lista que no es una lista completa, sino una lista que él escribe en Gálatas capítulo 5, verso 20, menciona el egoísmo como una de las manifestaciones del fruto de la carne. El egoísmo es una ausencia de generosidad, ¿sí? Existe porque no hay generosidad, al menos en ese momento que uno es egoísta, ¿sí? Gálatas 5:20, vamos. Dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería. Son la gente que vive según los deseos de su carne, de su mente, de su vida, de su naturaleza, y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Yo siempre me pongo a pensar por qué Dios le mostró dentro de los muchos pecados que Pablo pudo mencionar, específicamente el egoísmo. Yo siempre me pongo a pensar que la Biblia no me dice todo, me dice lo que Dios quiere que yo escuche, pero si dentro de la Biblia aparecen ciertas cosas puntuales es porque es un problema. Todos nosotros hemos sido egoístas en algún momento, en algún momento del día puede que lo seamos, pero es algo en lo cual uno tiene que pensar, porque nunca pensamos en que hemos sido egoístas, hasta que ya nos damos cuenta, los que se dan cuenta, que quizás no hablaron de la mejor manera, o no tomaron la mejor decisión, o eso no estuvo bien, los que tienen la capacidad para verse cuando se han equivocado. En Proverbios capítulo 18, verso 1, en la Dios habla hoy, hay un versículo muy bonito, muy raro. Dice, el egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo, incluyendo el de Dios. Cuando uno es egoísta, uno justifica sus acciones. Es que yo tenía que hacer esto, es que es así, es que esta persona así, y es que el egoísta busca su propio argumento para decir estoy bien en lo que hago. Pero es que la Biblia dice que cuando uno busca su propio interés, no escucha otro consejo porque yo creo que estoy bien. Y la Biblia dice, probaos a ustedes mismos si están en el Señor. Probaos. ¿Cómo? Siendo autocrítica, ¿sí? La introspección es la manera en la cual yo miro mi avance en el tiempo de manera personal. Yo no necesito que una persona a mí me diga, esto estuvo mal, esto estuvo mal. Todos los días, antes de que usted se vaya a dormir, usted debe repensar todo lo que hizo en el día y ver con quién habló, a quién le mandó un mensaje, qué decisión usted tomó y ver si en algo de lo que usted hizo no se equivocó. Si usted se equivocó en algo, póngase a pensar si es la primera vez que lo hace. Póngase a pensar si es con la misma persona. Póngase a pensar si es bajo las mismas condiciones. Y ustedes van a llegar a la madurez. La madurez no viene porque yo tengo muchos años. Viene porque yo he cambiado durante el tiempo mi forma de pensar. Por ejemplo, gente egoísta, todas las personas de la Biblia que han pecado fueron egoístas. ¿Sí? Vamos a poner algunos ejemplos. David fue egoísta con Betsabé. Se acostó con ella a pesar de que ella no lo solicitó. Y lo hizo simplemente porque quería, digamos que saciar su sed lujuriosa, ¿verdad? Y también mandó a matar a su marido por puro egoísmo para que su error no quedara en evidencia. ¿Fue egoísta David? Sí, claro que lo fue. ¿Sí? Dice la Biblia que Salomón fue egoísta también. No le importó el bienestar político ni espiritual de la nación a quien representaba como rey,
porque a todas las mujeres que tuvo, que fueron como 1000 mujeres, dice la Biblia, les hizo un templo para que adoraran a sus falsos dioses. Y también les ofreció los hijos que tuvo con ellas. ¿Sí? Y eso es simple y llanamente egoísmo. Judas Iscariote solamente pensó en su posición en ese reino en el que él creía que este Mesías, ¿verdad?, a quien traicionó, lo iba a poner. Hay una madre de 2 de sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo que le preguntó a Jesús que a cuál de sus 2 hijos iba a poner a su derecha y a su izquierda. Puro egoísmo. Jonás, Dios lo mandó a Nínive a predicar arrepentimiento para que Dios los perdonara de sus maldades. Y Jonás decidió irse a un lugar completamente diferente a donde Dios lo mandó. Y él no regresó simplemente porque él cambió de parecer. Regresó porque Dios hizo que un animal del mar se lo tragara. El egoísmo estaba en Jonás. Y aún viendo como Dios traía misericordia sobre Nínive, estaba molesto. El egoísmo es algo terrible, ¿verdad? Los hermanos de José vendieron a José como esclavo, pero antes lo dejaron en un lugar ahí, como un animalito en su jaula. Y le mintieron a su papá, haciéndole ver que un león había matado a José, sin importar si a su papá le daba o no un infarto. El egoísmo es simplemente algo así. Hay otro hombre llamado Sansón, uno de los jueces de Israel, que él solamente estaba pensando en su bienestar, en su mujer, y no le interesaba para nada el destino y el futuro de Israel, ni político ni espiritual. En el momento que tuvo la oportunidad, le contó a Dalila cuál era su debilidad. Y así sucesivamente usted podrá encontrar que todas las manifestaciones de pecado de cada uno de los hijos de Dios que aparecen en la Biblia es por egoísmo. Desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, usted verá que los hombres son egoístas, de manera permanente o de manera temporal. El egoísmo debe ser erradicado de nuestro corazón, pero muchas veces no lo vemos porque justificamos cada argumento que nos ha llevado a tomar decisiones. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, la Biblia dice que una de las características de los hombres de los últimos tiempos es que son amadores de sí mismos. ¿Sí? Dice, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Dice el 2, los hombres serán egoístas. En otra versión dice amadores de sí mismos. Entonces, la gente egoísta se ama más de lo que puede amar a los demás. Si yo me amo más de lo que yo debería amar a los demás, entonces hay un desbalance. Soy egoísta. La Biblia dice, ama a tu prójimo más que a mí. No, tanto como te amas a ti mismo. Entonces, si tú te amas con la misma fuerza que amas a los demás y viceversa, hay un equilibrio y puedes hacer la voluntad de Dios. Cuando tú amas más a los demás que a ti mismo, eso está mal. ¿Sí? Cuando tú te amas más a ti mismo que a los demás, es egoísmo. Dios dice que la misma medida que tú usas para amarte a ti mismo, debes usarla con los demás. Si tú ves a alguien en una necesidad, no te hagas el que no es contigo. ¿Sí? Dice la Biblia, no le digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Sí? Entonces, el tiempo, la disposición, la ayuda, todo lo que es una inversión hacia afuera es cero egoísmo. Todo lo que es una inversión todo el tiempo hacia mí mismo es egoísmo. Amén. Y en la lista grandiosa, en la definición que hace Pablo a través del Espíritu Santo de lo que es el amor de Dios, el amor ágape, que está en 1 Corintios capítulo 13, verso 4, dice la Biblia en la traducción en lenguaje actual. Acuérdense que cuando la Biblia dice amor ahí en ese capítulo, no habla del amor que tú tienes en la sociedad, no es el amor que
que te han enseñado. El amor que aparece ahí es un amor que tú recibes cuando tú te conviertes en hijo o hija de Dios. No es un amor humano, es un amor sobrenatural y lo da Dios. Porque muchas veces nosotros no tenemos los deseos ni las herramientas psicológicas ni emocionales para perdonar a una persona, por ejemplo. Sin embargo, cuando un hijo o hija de Dios va más allá de lo que normalmente haría y perdona algo que en otro tiempo jamás haría, tiene que ver con que eso es obra no de él, sino del Espíritu que está en él. Ha recibido el amor ágape, así es como se dice en griego, ¿verdad? Aunque en español solamente aparece amor, ¿sí? Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, dice el verso 5. No es grosero ni egoísta. Uno dice, pastor, ¿quién cumple la lista de 1 Corintios 13? Nadie. Dios no pone esa lista porque alguno la va a cumplir. Nadie, exactamente nadie cumple esa lista. Cuando uno lee esa lista se da cuenta cuán malo es. Somos malos precisamente porque ni siquiera más de 10 rasgos de lo que es el verdadero amor podemos cumplir. Tú puedes que cumplas unos cuantos, pero todos no, porque somos proclives al error todo el tiempo. Y yo le pido mucho al Señor que abramos nuestros ojos para que miremos esta lista como cosas que tenemos que tachar de nosotros. ¿Sí? En el momento que soy egoísta, en el momento que me falta algo de esto, entonces la verdad no estoy operando bien. Muchas veces queremos una revelación del Espíritu Santo muy profunda y cosas así, cuando lo más básico nos cuesta horrores cumplirlo. No solamente en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, con la gente, con las situaciones. El diablo siempre ahí va a estar para hacerte la vida de cuadritos. Hay veces que no es el diablo, sino simplemente la vida en este mundo que está llena de aflicciones, y ni siquiera la respuesta que sale de nosotros hacia lo que nos rodea es la mejor, porque lo que sale inmediato de mi corazón, eso es lo que yo soy, no lo que yo pienso. Lo inmediato que sale de mí, esa respuesta, esa es mi debilidad y es en la que yo tengo que enfocarme. Fíjate, dice, no es grosero ni egoísta, pero a veces somos groseros y egoístas, ¿sí? Dice, no se enoja por cualquier cosa, pero a veces nos enojamos. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¿Por qué? ¿Quién puede vivir esa lista completa? Nadie, solamente Cristo. Pero porque nadie la pueda cumplir no significa que tú no debes esforzarte en ser mejor, ¿verdad? Para cambiar. Amén. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 3. Vamos a leer. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, pero esto es difícil. Si no lo hacemos por una cosa, la hacemos por otra, ¿verdad? Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién piensa que el otro es superior a él mismo precisamente porque es muy humilde? Yo, pastor, no, a lo mejor puede que muchas veces seas así, pero todo el tiempo no eres así. ¿Por qué? Porque en nosotros muchas veces el egoísmo aflora y es normal porque somos imperfectos, pero eso no es una justificación para que no seamos esforzados. No necesito más Biblia que la que me dan las cartas de Pablo, suficiente para entender que todavía necesito más del Señor. Por eso cuando hacemos un llamado al altar, no es que unos que beneficie, yo que me beneficio con eso. Es el pueblo de Dios el que se beneficia. Cuando estamos aquí, el Espíritu nos habla y nos dice, mira,
esto y esto y esto. Debemos tener más comunión con Dios. El egoísmo es una cosa que nos enseñan desde pequeños. Mi papá a mí me decía, si alguien te hace algo, no importa lo que te haga, agarra el bate que te compré y pártele la cabeza. Acuéstate con todas las mujeres que puedas porque yo te hice un hombre. Si tienes que hacer lo que te dé la gana para salirte con la tuya, que lloren en su casa, afuera, no en la tuya. Son patrones que nos enseñan desde que somos pequeños. La sociedad nos dice, aprovecha. Si tienes que robar, roba. Si tienes que hacer algo, hazlo. Pero salte con la tuya. La sociedad me enseña a ser egoísta y no lo vemos mal hasta que la Biblia nos dice, hey, hello, ese no soy yo, ese es el mundo, esa es la carne. Y yo me digo, bueno, Señor, pero así me enseñaron. Pues enséñate al revés, tienes que desaprender muchas cosas. Y este ha sido el caminar de mucho pueblo de Dios. Tenemos que caminar para atrás todo lo que hemos aprendido negativamente hacia adelante. Y es un reto, porque eso muchas veces cuesta mucho trabajo. Porque depende de nuestro humor, si estamos de buenas, si nos dejamos, si estamos siendo pacientes, si estamos alegres, tal vez sí tenemos la disposición. Pero si no tenemos la actitud del momento emocional para decir, caramba, hoy cuando hablé con mi hermano, cuando hablé con mi vecino, cuando yo tomé esta decisión, ¿en quién yo estaba pensando? Ah, no, pues en mí, tengo que pensar en mí. Y es ahí cuando nos damos cuenta. Antes de, Padre, ¿está bien esto que voy a hacer? Jesucristo lo haría. Cuando usted tenga una duda, póngase a pensar si Jesús lo haría. Si Jesús no lo haría, usted no lo haga porque va a ser pecado. Entonces, como Jesús se comportaría, es como nosotros deberíamos aprender a comportarnos. El verso 19 dice ahí mismo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, cuando les mande a Timoteo, él me va a contar cómo están ustedes, iglesia de Filipo, ¿verdad? Dice el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Dice el 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Brutal, brutal, brutal. Dice Pablo, tengo muchos colaboradores, tengo gente que puedo mandar para que me digan cómo están ustedes, cómo siguen la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ninguno como Timoteo. Le voy a mandar a Timoteo porque él siempre tiene buen ánimo para ir. A pesar de que a lo mejor es un viaje largo, tiene el ánimo para ir. Y saber y decirme, oye Pablo, todo está bien, están animados los hermanos. Y él justifica la elección de Timoteo para mandarlo a que le dé noticias de la iglesia de Filipo, que es que todo el mundo busca lo suyo propio. O sea, nadie está dispuesto, todo el mundo siempre tiene peros porque la gente quiere priorizar lo que es suyo. Y eso es ser egoísta. Todos buscan lo suyo propio y no. Dice, no lo que es de Cristo Jesús. Lo que es de Cristo Jesús no es tuyo. Esa es la pregunta de la noche. Lo que es de Cristo Jesús no es tuyo. El egoísta no piensa que lo que es de Cristo Jesús es suyo. Porque si fuera suyo, no fuera egoísta, sino altruista. ¿Sí me explico? Entonces, el egoísmo es lo que había en Lucifer, lo que hubo en Eva, y lo que ha habido en cada una de las manifestaciones de pecado que hay en la Biblia. Nadie habla del egoísmo, todo el mundo habla de lo mismo, del rencor, de la venganza, del asesinato, de la fornicación. Y piensan que esos pecados, porque son más visibles, son peores que los demás. Ciertamente, lo que mete a la gente al infierno es no creer en Jesús y vivir una vida de pecado. Aunque nunca hayan matado, nunca hayan fornicado y nunca hayan hecho muchas de las cosas que solemos condenar. El egoísmo es tan dañino como todos los otros que he mencionado. ¿Sí? Entonces,
es importante que cambiemos. Incluso afecta la oración. En Santiago capítulo 4, verso 3, dice la Biblia: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? En otra versión dice, para satisfacer sus propios deseos. Incluso la persona que es egoísta también ora de manera egoísta. Por ejemplo, en una de las ocasiones cuando Jesús hizo la parábola del publicano y el fariseo, él decía que había un fariseo que decía: te doy gracias, Señor, porque yo hago esto y esto y esto y esto, ayuno, oro, voy, diezmo, hago acá, y no soy como este publicano, exaltándose delante de Dios. No le tienes que decir a Dios que tú ayunas y oras, eso Dios lo sabe. Cuando tú ores, trata de que tus oraciones reflejen realmente la voluntad de Dios, no tus propios intereses siempre. Dios sabe que tú tienes que orar por tu familia, por tu trabajo, por tu vida y todas esas cosas. Pero se supone que siempre tiene que haber un hueco para que tú pienses en algo más que no sea lo tuyo. ¿Por qué no oras por Israel, por ejemplo? ¿Por qué no oras por la iglesia? ¿Por qué no oras por los vecinos? ¿Por qué no oras por las enfermedades de la gente? ¿Por qué no preguntas para hacer esto y esto y esto? Cuando tienes esas actitudes, entonces algo en ti se nota que no piensas solamente en ti. Hermano mío, el egoísmo es un pecado feo. Y te digo, todos los días caemos en eso, de manera pequeña o grande. Yo no sé, depende de cada uno de nosotros, pero estorba incluso hasta nuestras oraciones. Y queremos forzar la mano de Dios para que Dios mire nosotros y nuestras vidas y nos bendiga. No. Dios quiere que nos miremos en el espejo de su palabra para que entendamos que todo lo que hacemos por egoísmo no tiene nada que ver con Dios. Miremos a nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura que le ofendían, que burlaban de Él, ¿sí? Y Cristo lo que dijo es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pudo haber dicho: Señor, yo quiero morir solamente por los que valen la pena, no por estas personas que se están burlando de mí, aunque no saben que yo les estoy ayudando en el fondo. Cristo era completamente diferente. Incluso ante un Judas traicionero, a quien Jesús siempre trató con consideración, Él que le dice: aléjate de mí, traidor. No le dice eso. Jesús no era egoísta. Y es difícil ver a alguien como Jesús porque no existe. Debemos parecernos lo más posible con Él. Y ya para acabar, en Segunda de Reyes capítulo 20, verso 16, en la Dios habla hoy, hay una historia de uno de los reyes de Israel llamado Ezequías. Dice la Escritura, Segunda de Reyes capítulo 20, verso 16, dice: Isaías dijo entonces a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún algunos de tus propios descendientes se lo llevarán a Babilonia, los castrarán y los pondrán como criados en el palacio del rey. Es el 19. Ezequías, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad, respondió a Isaías: el mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. Vergonzosa respuesta. Isaías le dice: mira, va a pasar esto y esto y esto. Y él dice: bueno, que le pase a los que vienen después de mí. Si no pasa en mis días, entonces es un buen mensaje. El mensaje que está dando Isaías era nefasto, era horrible, era difícil, era malo, ¿sí? No era de gozo ni alegría. Pero él dice: es un mensaje de parte del Señor favorable.
con tal de que en mi reinado haya paz y seguridad. ¿Qué vemos aquí en Ezequías? Ezequías fue un gran rey de Dios, de verdad, ¿eh? Pero aquí vemos la naturaleza humana en su máximo esplendor, como el egoísmo. No me importa después de mí que se maten, solamente que no pase en mi reinado, ¿eh? Dice, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad. Ay, ay, ay. Ezequías es nombrado con letras de oro en su reinado, en Crónicas y en Reyes. Pero aquí vemos que Dios no esconde ni siquiera nuestros lados oscuros. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos. ¿Cuál lección? La lección de que nuestro enemigo no tiene que ser muy grande para darnos un repaso hacia lo malo. Nuestro enemigo es pequeñito. Empieza con nuestra propia realidad. Hay tres enemigos que tiene el creyente: el mundo, el diablo y uno mismo. Preguntémonos quién es nuestro principal enemigo. El diablo, andamos peleados con el diablo todo el día. El mundo, andamos peleados con el mundo, son unos pecadores y cosas así. Este mundo que me hace tropezar, mira las cosas que hay en el mundo. Pero yo soy mi peor guerrillero, mi principal guerrero. Yo soy mi némesis. Y para eso no le pedimos a Dios: Dios, defiéndeme de mí mismo. Le decimos: defiéndeme del mundo, defiéndeme del diablo. Nunca le decimos: defiéndeme de mí mismo. Porque nuestras oraciones son: yo no tengo la culpa, el otro la tuvo. El diablo tiene la culpa, que me hace la vida difícil. El mundo tiene la culpa, que me hace la vida difícil. No, yo soy mi principal contrincante, mi guerrero voraz, que me hace caer. ¿Qué aprendimos hoy? Que la vida es fácil, pero nosotros la hacemos difícil, no reflexionando en las cosas que tenemos que reflexionar para la gloria de Dios.